¿Qué tal? Buenas tardes, le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas que vamos a abrir como hacemos habitualmente haciendo referencia al tema de la semana. Y el tema de la semana es por supuesto la inflación del mes de abril, el durísimo dato que dio a conocer el INDEC en la tarde de este viernes, que muestra no solamente una inflación alta, sino acelerándose, ¿no? Parecía difícil hasta el momento tener un registro superior al 7,7% que habíamos visto durante el mes de marzo, pero como ponemos en pantalla, la inflación de abril dio 8,4%, es decir, estamos ante el registro más alto de inflación desde el año 2002. Como si esto fuera poco, para hablar de lo que ha sido realmente un muy mal dato, peor que lo que esperaban incluso los analistas privados, hay que hablar de que la inflación núcleo, la que le recuerdo mide la inflación subyacente, es en general la medida preferida por los economistas profesionales de lo que es la tendencia de los precios en la Argentina y en otras partes del mundo, porque excluye en su cálculo algunos precios que son muy volátiles, en el caso de los productos estacionales, que vamos a informarle enseguida cómo terminó justamente la inflación de ese rubro durante el mes de abril, pero bueno, excluyendo la medición de los productos estacionales y también los regulados, es decir, aquellos que tienen un alto componente que lo define el gobierno, el ejemplo básico aquí son las tarifas de servicios públicos, bueno, cuando uno excluye esos dos rubros, queda la inflación núcleo que mide de alguna manera la tendencia de fondo de la suba de precios generalizada, que es lo que en economía define un proceso inflacionario, con lo cual no solamente se ha acelerado el IPC, esto es el índice de precio al consumidor que habitualmente siguen los medios y la gente, sino también este registro de inflación núcleo que pasó del 7,2% en marzo al 8,4% durante el mes de abril. Y para completar lo que ha sido realmente un pésimo registro de inflación para el mes de abril, tenemos la inflación de alimentos, ¿no? En este sentido, le recuerdo que siempre el análisis sobre lo que tiene que ver con el rubro alimentos y bebidas pasa por el hecho bastante claro, incluso desde lo intuitivo, de que la suba de los precios de los alimentos castiga principalmente a los sectores más pobres de la población que justamente gastan la mayor parte de su ingreso en alimentos. Como usted ve, también hay aceleración en este rubro del 9,3% al 10,1%, con lo cual es de esperar que la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, es decir, las canastas que miden los niveles de ingresos que tienen que tener las familias para estar por encima o por debajo de la línea de indigencia y de pobreza, bueno, en ambos casos van a tener, estas mediciones subas por encima de lo que ha sido la inflación promedio. Es decir, para tener claro esto, las canastas, la básica total y la alimentaria, van a tener subas más cercanas al 10,1% que al 8,4% que ha dado el IPC, porque tiene un alto componente del rubro alimentos. Y como decíamos anteriormente, pasando a la segunda placa que tiene que ver con la información que habitualmente nos interesa analizar aquí en Mercados y Empresas sobre lo que es la tendencia de los precios en la Argentina. Bueno, la composición por rubros de lo que ha sido el IPC, dividiendo en núcleo, lo que decía anteriormente, la inflación subyacente, estacionales, productos que varían con la estación del año de la que estemos hablando. Fíjese que en este mes de abril nuevamente los estacionales han tirado la inflación hacia arriba, aunque en esta oportunidad los regulados han equilibrado la balanza hacia abajo, con lo cual la núcleo ha sido igual a la lectura del IPC. En el caso de los productos estacionales, el INDEC lo que informa es que lo que ha subido por encima del promedio del IPC durante el mes de abril tiene que ver con rubros como carnes, lácteos, panes, otra vez todo el tema que impacta en alimentos, incluso verduras y frutas, que obviamente componen la canasta básica de las familias. Y como decía anteriormente, 12,6% arriba estacionales, 4,9% arriba regulado, es decir, muy por debajo del promedio. Esto lo que muestra es justamente cómo la intervención del gobierno en la formación de precios, logra moderar la tasa de inflación en niveles cercanos al 8,4%, como ha sido el registro del IPC. Realmente un dato muy malo por todos estos componentes de los que estamos hablando, el que informó el INDEC este viernes, con lo cual, se espera durante el fin de semana la definición de algunas medidas por parte del equipo de Sergio Massa. Habrá que ver qué es lo que se puede inventar en este contexto tan complejo de caída de reservas y de emisión de moneda presente y futura realmente importante, como para tratar de frenar esta inflación acelerada que tiene la Argentina. Y decíamos, este es el tema de la semana, pero hay otro tema que es importante tener en cuenta porque de alguna manera está componiendo el escenario para que tengamos este proceso acelerado de suba de precios
y que tiene que ver con un dato que siempre compartimos, en general lo presentamos sobre el cierre del programa, pero vale la pena ponerlo aquí en el escenario, en la apertura de mercados y empresas, porque es realmente un tema grave, como mencionan en general los economistas. Es este dato concretamente de las reservas internacionales del Banco Central que usted tiene en pantalla. Este es el otro gran tema de la semana, pero bueno, viene semana a semana, ¿no?, presentándose como una cuestión sustancial para tratar de estabilizar no solamente los precios, sino en general la actividad económica, el empleo, la producción en la Argentina, que tiene que ver, bueno, con lo que es la sistemática caída de reservas internacionales. Aquí le recuerdo que lo que está pesando y mucho sobre lo que es el stock de reserva del Banco Central es la brecha cambiaria, esto es la diferencia que existe entre el precio del dólar oficial y el precio del dólar en los mercados alternativos, lo que genera malos incentivos desde el punto de vista de las reservas, porque justamente esa brecha cambiaria, la diferencia entre el oficial y los dólares alternativos, lo que genera es mucho incentivo a importar o a adelantar importaciones y muy poco incentivo a liquidar exportaciones, inclusive a pesar de la vigencia del dólar agro. Como usted ve en pantalla, hemos cerrado este viernes otra semana con las reservas cayendo, en este caso 445 millones de dólares, con lo cual si uno extiende un poco la mirada, ya tenemos durante el mes de mayo que está transcurriendo una caída de aproximadamente 1.700 millones de dólares y desde el arranque del año 11.000 millones de dólares abajo. Como siempre decimos, una situación insostenible y que de ninguna manera permite pensar en estabilizar la economía en un contexto de caída de reservas sostenida. Y de esta manera nos vamos yendo a la primera pausa en Mercados y Empresas, y enseguida, después de esa pausa, vamos a estar hablando de la actualidad del mercado automotor en este contexto de incertidumbre cambiaria y de problemas en el acceso a dólares. Hablamos de eso después de la primera pausa. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido. Gran astillero argentino es marplatense. Y hablamos entonces en este tramo del programa de la actualidad del mercado automotor. Como todos los mercados, el automotor signado por lo que tiene que ver con la falta de acceso a dólares. Pero en el caso del mercado de compra y venta de vehículos nuevos y usados, e incluso en la reparación de automóviles, está claro que el dólar tiene un papel fundamental, básicamente porque prácticamente la mitad de los vehículos que tradicionalmente se han vendido en la Argentina son producidos fuera del país. Por otra parte, los vehículos que se consumen de producción nacional e incluso los que se exportan tienen un alto volumen de componentes importados. Y a esto, para colmo, hay que sumarle que muchos repuestos de unidades que ya están circulando también son importados, con lo cual realmente el trastorno que genera la falta de acceso a dólares es realmente muy significativa. Así que para analizar qué está pasando en este tema, en este mercado aquí en Mar del Plata, tenemos a continuación la charla que mantenía en la semana Javier Novoa con Carlos Freijo, gerente de la Cámara de Comercio Automotor en nuestra ciudad. Bueno, como siempre, cada vez que el dólar aumenta o crea una expectativa de un posible gran aumento, provoca que todas las operaciones se frenen y la gente un poquito queda a la expectativa viendo si después su dinero rinde más. ¿Se frena solo por el lado del cliente o también del propio vendedor? No, en este momento las agencias de autos usados están un poco esperando qué es lo que va a pasar, mínimamente que se equilibre, y los concesionarios, algunos están entregando los que tienen stock y otros esperando. En ese marco, consultarte justamente si hay stock de autos 0 kilómetros, si están ingresando al país. No, algunos concesionarios tienen, sobre todo de fabricación nacional, pero todo lo que es
importado o autopartes importadas, seguimos con el mismo problema. La importación está cerrada, hay escasez de dólares y eso hace muy difícil para las fábricas poder finalizar los autos, completarlos para poderlos entregar. Inclusive ya lo hemos comentado que hay un número bastante importante de autos que están detenidos en los talleres porque no hay repuestos. Entonces todo eso crea un círculo vicioso bastante importante que hace que la dinámica del mercado esté lenta, ¿no? Eso te iba a consultar justamente. El dólar impacta en el auto 0 kilómetro, en el auto usado, en el auto está dentro de un taller con los repuestos, verdaderamente una situación crítica y complicada. Sí, nosotros creemos que es una situación complicada porque no se toman las medidas adecuadas, porque una industria que necesita de productos importados, que se sabe desde el vamos, desde que se plantea la posibilidad de fabricar determinado auto y se aclara cuáles son las autopartes que van a ser importadas, y se acepta, no se entiende por qué después se cierra la importación de una manera indiscriminada y no se permite que las industrias puedan finalizar sus productos, tanto en la industria automotor como en otras industrias. Hay infinidad de industrias que tienen insumos importados y se encuentran con este inconveniente. Así que, y por otro lado, el gobierno que necesita de divisas y que necesita de alguna manera ingresar más dinero, pierde una cantidad importante de impuestos derivados de la venta de un auto 0 kilómetro, teniendo en cuenta que un 0 kilómetro tiene arriba del 50% de impuestos. Entonces realmente a veces se hace un poquito difícil de entender que esta situación perdure cuando mínimamente debería alentarse a que se fabriquen los vehículos, se entreguen y de alguna manera recaudar más. Y en este primer pantallazo que hacía Carlos Freixo sobre lo que está ocurriendo en el mercado automotor local, bueno, aparece esta cuestión que afecta a muchos propietarios de vehículos que circulan por nuestras calles cada vez que faltan dólares en nuestra economía y que tiene que ver con los problemas en el acceso a repuestos. Este dato que daba Freixo se repite obviamente en otras localidades del país en el sentido de que hay muchos vehículos parados durante mucho tiempo que no pueden ser reparados integralmente justamente por falta de repuestos. En el segundo tramo de la charla con Javier Novoa, Carlos Freixo hace referencia a otros dos temas. Por un lado, el problema de las exportaciones en el mercado automotor, con todo lo que tiene que ver con este contexto de falta de acceso a divisas, y también lo que está ocurriendo en el mercado de vehículos usados. Sí, no solamente frena la industria, están frenando las exportaciones. Si escuchamos todos los días lo que sucede con la gente del campo, realmente no exportan porque no les rinde lo que han trabajado y lo que han cosechado. Hay que ponerse en lugar de ellos, que están hablando de que sus insumos son en dólar blue y su retribución cuando exportan es en dólar oficial. Entonces realmente hay un desfasaje en todos los sentidos, ¿no? Esperemos que de alguna manera esto mejore rápidamente porque se va a hacer muy difícil los meses venideros. El auto usado con pocos kilómetros, prácticamente nuevo, ¿el valor está muy equiparado con el 0 kilómetro? Sí, está muy cerca del 0 kilómetro, en algunos casos hasta por ahí se pide algún peso más por encima del 0 kilómetro, siendo que el concesionario cuando los tiene respeta los precios establecidos. Pero lamentablemente hay una falta grande de autos usados nuevos, digamos, que son los que están más cercanos al 0 kilómetro, y eso hace que los precios se empujen hacia arriba. ¿El cliente sigue tratando de cambiar el auto cada 2-3 años o ya con la situación del país dice, bueno, lo uso hasta que no dé más y después lo cambio? No, si tiene dinero disponible como para poder invertir, la gente tiende a cambiar el auto, a ir capitalizando el valor del vehículo, renovando sus modelos. ¿Cómo está la situación de la concesionaria de autos usados, teniendo en cuenta que no tiene un movimiento habitual de dinero todos los días como un almacén, como un negocio, sino que tiene que efectuar una venta grande por lo menos al mes? Sí, se hace difícil en todos los sentidos, ¿no? La agencia de autos usados además tiene un problema que es la reposición. O sea, por ahí a veces el vender no es tan difícil, vender se vende. El problema es la reposición, y al no haber 0 kilómetros, por ende se frena también la entrega de usados contra los 0 kilómetros, y eso hace que el mercado comience a tener escasez de vehículos usados.
Separemos nuestros residuos en casa. Martes y viernes sacamos los reciclables como papel, cartón, metal, vidrio y plástico. Y el resto de los días los residuos húmedos no reciclables. Encontrá más información en mardelplata.gov.ar/separá. Hagamos la diferencia, entre todos, por una ciudad más limpia. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. En OCE siempre pensamos en vos y encontramos la manera de simplificar las gestiones de pago. Desde ahora recibirás tu factura todos los meses, en tu casa o por mail. Para conocer el nuevo calendario de vencimientos, consulta el cronograma en nuestra web. Toma nota, tu cumplimiento nos permite sostener la calidad del servicio. Bien, abrimos este nuevo tramo de mercados y empresas, siempre hablando de lo que tiene que ver con la actualidad económica, porque está claro que es muy importante ver qué está pasando en los principales sectores de la economía, sobre todo en términos de empleo, para ver cómo impacta básicamente en lo social, bueno, este escenario que están viendo todos los economistas para Argentina en este año 2023 de caída de la actividad económica con elevada inflación. Así que vamos a ver, en principio entonces, qué ha pasado con la actividad industrial en los últimos meses. Y lo vamos a hacer con datos que dio a conocer el INDEC durante la semana, tanto para la actividad de la industria manufacturera como la actividad de la construcción, otra de las industrias grandes generadoras de empleo. Pero como usted tiene en pantalla, en principio la actividad de la industria manufacturera, que ha tenido un buen comportamiento durante el mes de marzo, que es el último dato que dio a conocer el INDEC en la semana. Veníamos de caída en el mes previo, pero marzo muestra un nuevo crecimiento del 3,1%, con lo cual el primer trimestre logra sostenerse en terreno positivo con un 2,6% de avance. Habrá que ver, por supuesto, qué ocurre a partir del mes de abril, cuando se produce la aceleración del dólar con el consecuente golpe en las expectativas económicas, ¿no es cierto? Pero hasta el mes de marzo, entonces, buen recorrido de la actividad industrial a pesar de algunos meses negativos que habíamos tenido precedentemente. Para esto, lo que hay que analizar es lo que usted tiene en la siguiente placa, que marca lo que ha sido el desempeño de determinados sectores de la actividad industrial justamente durante el tercer mes del año. En primer lugar, la mayor de las industrias que releva el INDEC, el sector de automotores, marcó un importante crecimiento del 17,4%. Esto, de acuerdo a lo que informa el INDEC, tiene que ver con mayor demanda tanto interna como externa. Lo que tiene que ver con la producción de metales básicos crece 8,4%. Aquí lo que tenemos son los sectores industriales escalonados de acuerdo a su participación en el índice, es decir, desde arriba hacia abajo, los sectores que mayor componente explicativo le dan a lo que ha sido el crecimiento de marzo del 3,1%. Teníamos entonces primero automotores, en segundo lugar metales básicos, 8,4%. Aquí ha sido importante el aporte principalmente de la producción de aluminio, también de la siderurgia, pero especialmente el aluminio ha tenido un muy buen desempeño, con un crecimiento superior al 20% durante marzo. El sector de otros equipos, aquí lo que tiene que tener en cuenta es que el INDEC aquí releva equipos vinculados con temas como informática, comunicaciones y electrónica, 17,2% de crecimiento. Siempre hablamos, por supuesto, de comparación interanual, esto es con la comparación de marzo 2023 contra marzo 2022. Y por último, el sector de petróleo y combustibles, 17,2%. Estos los sectores entonces destacados en lo que ha sido un buen marzo para la industria manufacturera en la Argentina. Y pasamos también por la actividad de la construcción, que es el otro de los sectores que informó el INDEC a lo largo de la semana, que lo que muestra en este caso la construcción es algo diferente,
porque hay un crecimiento en marzo del 1,2%, un desempeño positivo que contrasta con lo que veíamos en febrero, que habíamos tenido otra vez comparación interanual negativa, con lo cual el primer trimestre no logra ubicarse en terreno positivo, sino que achica la pérdida al 0,8%. En esto lo que decimos entonces es que marzo muestra una recuperación del 1,2%, pero el primer trimestre cierra un 0,8% debajo de la actividad que teníamos en el primer trimestre del año 2022. Y por último, como un registro más para entender lo que está pasando en la actividad de la construcción y que muchas veces, bueno, surge a partir de entrevistas que aquí en Mercados y Empresas se realizan, ¿no?, a distintos participantes del sector de la construcción en Mar del Plata y la región. Bueno, lo que también informa el INDEC es un buen desempeño de los empleos registrados en el rubro. Como usted ve en pantalla, de acuerdo al último dato que informó el INDEC esta semana, en febrero los empleos registrados en el sector de la construcción crecieron 16,4% en la comparación con el mes de febrero del año 2022, con lo cual el primer trimestre termina en positivo con un crecimiento interanual del 16,3% en el número de empleados registrados. Y como les decía anteriormente, más allá de lo que está ocurriendo en distintos sectores de la economía, la clave para este año parece ser qué impacto puede tener el actual panorama económico sobre el tema del empleo, ¿no? Porque evidentemente en la actual situación social que atraviesa la economía argentina, con un 40% aproximadamente de población bajo la línea de pobreza, es muy importante ver qué está pasando con la ocupación básicamente de los principales sectores justamente que generan empleo. Así que para hablar de lo que está ocurriendo en este sentido en Mar del Plata, vamos a compartir la charla que mantenía la semana Javier Novoa con el contador Jorge Terreu, representante de la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, ADRA, aquí en Mar del Plata. Bueno, Jorge nos contaba de esta manera lo que está viendo en el panorama laboral marplatense. Bueno, es innegable que las crisis que estamos atravesando, particularmente en las últimas semanas, afectan de una manera insolayable a todo el tema de recursos humanos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera se paralizan las búsquedas, los empresarios tienden a ver qué pasa ante situaciones que están marcadas por la incertidumbre en todo sentido, ¿no? Que van desde la falta de provisión de materia prima hasta qué hacer con su propio recurso humano. Entonces podemos decir que estamos en una suerte de meseta a la expectativa de lo que viene en el futuro. En una ciudad con los índices de desempleo que tenemos, imagino que esto es aún peor el impacto que genera, ¿no? Sí, por supuesto, y veníamos de una temporada de muy buen grado de ocupación, de mano de obra, sobre todo aquellas actividades vinculadas con el turismo, y veíamos también que había un crecimiento desde el punto de vista de la demanda de muchos recursos humanos, y esto, bueno, a la salida de la temporada conjuntamente con esta crisis, son como ambos factores se conjugaron para que se dé el escenario que estamos comentando. ¿Sucede en este tipo de situaciones de gente que tiene un empleo pero empieza la búsqueda de otro en búsqueda de mejoras económicas? Sí, sí, por supuesto. Siempre está esa digamos, movilidad dentro del mundo laboral existe hacia la materia y a la necesidad también de buscar mejores condiciones, no solamente de salario, sino también condiciones laborales en cuanto al clima laboral, el cuidado de las empresas. Mira, está surgiendo algo en Mar del Plata que sí es dable destacar, que tiene que ver con la proliferación del trabajador que en su casa, en forma autónoma y trabajando muchas veces para empresas del exterior, se recluye, por decirlo de alguna manera, en los barrios privados de la ciudad que han proliferado y se han desarrollado y se están desarrollando, y es un ámbito laboral nuevo en el cual familias jóvenes con chicos hacen de su casa habitación también un lugar de trabajo, y allí trabajando para empresas del exterior o para empresas vinculadas muchas veces con la tecnología, producen un hábitat nuevo laboral, ¿no? Esto me parece que hay que remarcarlo porque si bien no es masivo ni mucho menos, tiene una cápita importante en la ciudad. Y así nos describía Jorge Terreu el panorama laboral hoy aquí en la ciudad de Mar del Plata, básicamente con búsquedas paralizadas después de la temporada, sobre todo teniendo en cuenta la incertidumbre cambiaria y electoral que está pesando mucho hoy sobre la economía argentina, y con este condimento que se observa en términos generalizados de mucha gente que, a pesar de estar ocupada, está con salarios, con ingresos
que, bueno, en algunos casos les impiden llegar tranquilos a fin de mes, con lo cual están esas búsquedas que tienen que ver con cambiar de trabajo para mejorar justamente el ingreso familiar. En el segundo tramo de la charla con Javier Novoa, Jorge Terreu nos cuenta otra característica del mercado laboral marplatense que tiene que ver con las capacitaciones, las calificaciones de empleo que hoy están buscando las empresas. No, mira, no diría un sector, sí te diría que sí se demanda aquellos mandos medios o gente capacitada en el manejo de personal y con cierto grado de calificación de acuerdo al rubro que estemos hablando. Gente, digamos, con preparación y capacitada, eso es lo que más se requiere. Por un lado, y desde el punto de vista de las habilidades blandas, gente en general con compromiso y que tenga ganas de quedarse en la empresa donde de alguna manera intenta comenzar a trabajar. Justamente la capacitación, una de las grandes falencias que hay en la ciudad. Sí, no sé si la capacitación o la gente capacitada es lo que no tenemos. No hay una gran franja que no está en la ciudad, que ha emigrado, y otra franja también etaria que está trabajando para empresas que no necesariamente son de la ciudad. ¿Cómo se hace tuvimos una pandemia que modificó los estándares de trabajo habituales, que generó que gente busque nuevos empleos, ahora una crisis económica que detiene un poco el mercado laboral? ¿Cómo se hace para ir manteniendo el movimiento en todo ese contorno que se da? Mira, es una situación muy inestable, es una situación casi artesanal, te diría, en cuanto a la búsqueda de las organizaciones que están seleccionando personal, porque el recurso humano capacitado es muy escaso. ¿Se da una situación de vuelta con ciudades aledañas? Mar del Plata, por tener universidades, siempre es receptora de estudiantes que luego quedan en la ciudad. Eso sí, podemos ver que hay muchos postulantes que provienen de la zona, digamos, ¿no? De ciudades de la zona, sí, eso sí. Jorge, más allá del trabajo hacia afuera, ¿cómo viene el trabajo hacia adentro de ADRA? ¿En qué actividades están trabajando? Bueno, ADRA comenzó el año con muchas actividades, con muchos proyectos. Hace pocos días atrás se desarrolló una actividad tipo taller en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde fue convocado Luis Echenique, que es una figura en el tema diversidad. De hecho, es el presidente de la Comisión de Diversidad de ADRA, donde se tocaron este tema tan importante, ¿no? Que a lo mejor en Mar del Plata no es tan común que se aborde, pero ya tenemos que comenzar a tenerlo en cuenta, y tiene que ver con la diversidad sexual, la diversidad de género, la diversidad etaria, la diversidad funcional, la diversidad étnica, todas estas cosas que son digamos, temas corrientes y se van instalando como temas a cuidar, ¿no? Que se le da la mirada y la importancia que merece. Entonces se está comenzando a instalar este tema también en el seno de las organizaciones para que tengan el tratamiento adecuado. El gran astillero argentino es marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. Centrocider.com.ar. Más simple, más rápido.